Tenemos lo último de la información. El expresidente Alan García anunció una conferencia de prensa para el mediodía, probablemente para responder a esta denuncia acerca de los indultos otorgados durante su gobierno. En ese lugar, en Miraflores, se encuentra nuestra compañera Gisela Becerra. Nos tiene informaciones. Gisela. Así es, Fernanda, conferencia de prensa del expresidente Alan García. Escuchemos. En aquello que yo he firmado y en lo que a mí toca, como reducción de penas y concesión de algunos indultos, todo está estrictamente ajustado a la ley y a los decretos supremos que establecen las formas por las cuales se reducen las penas o se conceden indultos. Y la concesión del indulto o la reducción de la pena, que se llama conmutación, es una facultad exclusiva del presidente de la República, de acuerdo al artículo 118, inciso 21 de la Constitución. Esa facultad se puede usar o no usar. Hay gobiernos que prefieren lavarse las manos ante los pedidos, o otros que siguen el camino de la indiferencia o de la crueldad en algunos casos. Yo prefiero el camino de la compasión, de la comprensión y de dar una oportunidad a muchos peruanos esencialmente humildes que han cometido un delito o una falta, pero que creo necesitan la comprensión del gobernante. Ese es mi punto de vista cristiano y es mi convicción moral. Pueden no estar de acuerdo algunos, pero eso no significa que esto sea un delito. La política de reducción de penas que instrumentó mi gobierno está dentro de la política penitenciaria y dentro de la política de deshacinamiento de los penales. Además del objetivo moral de la compasión con el que sufren, o de dar una nueva oportunidad a jóvenes y madres, encontramos la situación, a fines del 2007 existían 44.000 presos, cuando los establecimientos penitenciarios solo tienen posibilidad de albergar 20.000. Y en algunos casos el hacinamiento era dramático, como en el caso de Lurigancho, donde, como ustedes saben, solo deberían haber 3.000 personas y hay más de 10.000. Previamente se envió al Congreso un proyecto de ley que fue aprobado, la ley 29.604, que establece que si una persona que ha merecido una gracia presidencial, reducción de pena o indulto, vuelve a delinquir, el juez aplicará automáticamente la mitad más de la pena como una sanción por haber traicionado la nueva oportunidad que la sociedad a través del presidente le da. Y buscamos, y se logró la aprobación de una ley para que muchos reclusos tuvieran detención domiciliaria con brazaletes electrónicos y se redujera la detención provisional o definitiva, porque la situación de hacinamiento en el Perú era muy grande y un día de cárcel en el Perú, en esas condiciones, vale por 4 días de sufrimiento en cualquier prisión norteamericana o europea, tan diferentes en la calidad. Por consiguiente, tengo en paz mi conciencia y pasaría a decir, porque creo y estoy seguro que no hay ningún delito y ninguna falta. Diferencia de opinión se puede tener, no falta y delito ninguna. Se otorgaron 5.000 reducciones de pena para una población que llegó a ser de 47.000 reclusos. Es decir, o 10% de la población penal fue beneficiada con reducciones de pena. Y solo se dieron 104 indultos, porque el indulto tiene un conjunto de prohibiciones, de acuerdo a diferentes leyes: el secuestro, la violación, la extorsión, están prohibidos de indulto. ¿Qué se prefirió? Y quiero decirles algo, he trabajado miles de horas
durante cientos de noches, solamente con el secretario del Consejo de Ministros que me alcanzaba los expedientes, porque esta es responsabilidad del presidente, para estudiar las circunstancias de la primera y segunda sentencia, el informe sobre la conducta, el informe psicológico, y fundamentalmente la petición y la redacción de la petición por parte del que solicitaba una reducción de penas y su situación familiar. Y encontramos una inmensa cantidad de madres, muchísimas iletradas, humildes y campesinas de las fronteras del Perú con Bolivia y con Chile, con hijos menores que habían sido sentenciadas a penas que en mi concepto eran muy graves y yo diría a veces inhumanas. Que por 200 gramos de cocaína se sentencia a una persona a 10 años de prisión porque alguien le ha ofrecido 100 soles por pasar eso en la frontera a pie. Tengo que dar una nueva oportunidad, no solo a esa madre, sino a sus hijos, que no pueden quedar abandonados, porque eso es destruir absolutamente a una unidad familiar. Y encontramos también, como veremos, jóvenes menores de 23 años, en enorme cantidad. De esos que están en una esquina, en un grupo, y cuando se acaba su cerveza, arrebatan un celular al que pasa y tienen la torpeza de irlo a vender detrás. A esas personas de 19 años, como verán ustedes, se les pone 10 años de prisión por considerar que ese es un robo agravado. En mi corazón no está permitir eso. Que me perdonen todos los peruanos, pero yo lo volvería a hacer, porque es gente humilde que se ha equivocado y que merece una oportunidad de redención. Y especialmente cuando ya estuvo dentro de esto que llamamos cárceles del Perú, 4 o 5 años. Es una vida destruida para siempre. Un joven que de 19 años hasta los 24 o 25 se pasa dentro de una prisión, sometido, sabe Dios, a cuántos vejámenes. Informa malamente un periódico que yo leo, que hay 400 narcotraficantes, y se refiere al caso de los Burrier, turistas a los cuales, carentes de formación moral ellos, les proponen pasar 1 o 2 kilos de droga en sus estómagos. Esa gente está bien sancionada. Y normalmente los jueces les ponen 6 años y 8 meses de cárcel. Nosotros creímos, de acuerdo a su conducta y al informe psicológico, que una vez que superaran los 3 años y 4 meses, debían ser sometidos a la expulsión del Perú, comprando ellos su propio pasaje, comunicando a sus embajadas y a sus gobiernos esa expulsión, y a la prohibición de volver al territorio nacional. Tengo una lista de más de 4.700 casos, que no son los 3 que ha presentado lamentablemente y con infidencia un medio de comunicación. El señor Salinas Anacleto, condenado a 12 años por el robo de un celular. Estudié su expediente y le reduje a 9 años 2 meses que ya había cumplido. Y me parece que era una vida destruida en el establecimiento penitenciario del Callao. Ricardo Tinoco arrebató la cartera en un vehículo y fue condenado a 10 años. Y había cumplido 7 años, se redujo su condena de 10 años a 7. Olimpia Esteban Rojas, iletrada, con un hijo menor de edad cuando tenía 21 años. Se le encontró en sus partes íntimas 200 gramos de alcaloide de cocaína y fue sentenciada a 10 años de prisión. Le reduje su condena a los 7 años que había cumplido en el establecimiento de Pocollay, en Tacna. Maritza Toribia Soto, con un hijo, condenada a 10 años porque se encontró en su domicilio, escúchenme, 4 quetes de pasta básica de cocaína. Había cumplido 6 años y en mi corazón estuvo reducir la pena de 10 a los 6 años para que pudiera salir. Alfredo Huanca Guanaco,
con 2 hijos menores de edad, al cual se condenó a 4 años por tener 12 gramos de pasta básica. Eso está en las sentencias. Se le redujo la pena a 2 años en el establecimiento penitenciario del Cusco. Juan José Sánchez Guaranga estuvo preso 4 años y 4 meses por el robo de una billetera con 100 soles, pero fue condenado a 8 años de prisión. Reboredo López Catamayo fue condenado a 7 años por robar una mascarilla de autorradio. Es condenable, es sancionable. Pero a la edad que él tenía, condenarlo a 7 años me parece destruir su vida para siempre. Y se redujo a 4 años y 6 meses. Miguel Pino Castro tenía 22 años y sustrajo también la radio de un carro. Nadie quiere. Hay que condenar y sancionar, pero no a 8 años de prisión. Y había cumplido 5 años y 5 meses en Lurigancho. Y se redujo esa pena a ese tiempo para que pudiera salir. Demetria Chancahuaña Navarro dice que ella no tuvo la intención de robar, pero se dice que estaba abriendo la puerta de un vehículo y que iba a robar un vehículo. Se le sentenció a 7 años. Ya había cumplido 5 años. Se redujo la pena a eso porque además tenía 2 hijos menores de edad. Esto es, y no voy a seguir leyendo, lo que se ha hecho en casi 5.000 casos. Se han mencionado algunos casos que llaman la atención, especialmente de un periódico. Quisiera decir lo siguiente: en ningún caso de tráfico de cocaína se ha concedido indulto, porque está prohibido, y aunque no lo estuviera, no lo concedería. Simplemente atendiendo a condiciones humanas, se reduce la pena. Y como he dicho, a los Burrier, que hacinan después de 3 años, 4 meses, que nos cuestan dinero, se les expulsa con conocimiento de sus gobiernos en cada caso. Se ha dicho, por ejemplo, que, y en eso hay una muy mala información, un reportaje dice que los integrantes de una banda salieron todos en libertad en diciembre del 2009. Falso. El señor Gutiérrez Perdomo había cumplido 7 años y 3 meses su sentencia de 10 años. Se le redujo la pena, pero la salida se produjo 1 año después. Lo mismo ocurrió con el señor Javier Boponti, que tuvo una reducción igual y salió el 24 de agosto del 2010, 1 año después de la resolución. Se ha mencionado en un reportaje televisivo que no se tomó el trabajo de hacer previamente el análisis, y eso está mal periodísticamente, que el señor Oscar Javier Jiménez Foronda, colombiano, se benefició de un indulto. No hay indulto. Este señor fue trasladado a Colombia para que cumpliera el resto de su condena en su país. Resolución Suprema 140-2010, Justicia. Creo, para no continuar esta lista que es interminable, que, por ejemplo, en el caso de un campesino de Amazonas, que también se menciona, que tenía una poza de maceración y casi 3 kilos de pasta básica de cocaína. El señor fue sentenciado a 15 años y dejó en abandono durante 7 años y medio a su familia y a sus hijos, atendiendo a las condiciones de educación, de exclusión. Aprobé la reducción de 15 años a 7 años y medio para darle una nueva oportunidad. Yo soy, señores, hijo de un preso político por 8 años y conozco, por lo que mi padre me contó muchas veces, lo que se sufre en las prisiones. Y una prisión peruana, repito, pesa 4 veces más que cualquier prisión de un país adelantado y desarrollado. Por consiguiente, todo lo que se ha hecho está estrictamente dentro de la ley. Si se me hubiera propuesto por la Comisión de Gracias Presidenciales otorgar un indulto a un gran narcotraficante,
no lo hubiera hecho. Primero porque está prohibido y segundo porque no está en mi conciencia. Esos capos de cuello y corbata que deambulan por las calles de Lima y frente a los que nadie hace nada, no tendría ningún privilegio mi gobierno. Pero la gente humilde, la gente más pobre y posiblemente más excluida de la educación, yo tengo comprensión, compasión por ella. Por consiguiente, reitero, para tranquilidad de mi conciencia, para mis simpatizantes y amigos y para todo el Perú, que no se ha infringido ninguna ley, ni existe ninguna falta ni delito en este caso. Eso es lo que quisiera decir en salvaguarda, no de mi honor, porque a cada una de estas concesiones la hice pidiendo el consejo de Dios. Trabajé miles de horas en más de 7.000 expedientes y solamente atendí 5.000. Y creo que eso es lo que tiene que hacer un gobierno. Los jueces deben sancionar, y si está en su voluntad, con la mayor severidad que la ley permite, de acuerdo. Pero cuando alguien que tiene derecho a pedir una gracia porque es su derecho, la pide ante el presidente ejerciendo su facultad no se lava las manos, estudia. En algunos casos se da, en muchos otros casos no se da. Repito entonces que no hay ningún delito ni falta en todo lo que se ha dicho. Muchas gracias. Bien, palabras entonces del expresidente. Preguntas entonces. Quería consultarle si en esa evaluación de casos que usted ha hecho ahora, esas menciones de casos, si también ha analizado si el grupo de personas que usted le redujo la pena, si han habido reincidencias. ¿Usted tiene esas estadísticas? Hay un registro de personas que han tenido una reducción de pena por gracia presidencial. Y hasta donde yo sé, solamente una persona, y lo informaron los diarios en su momento hace 2 años, mayor de 75 años, que había sido beneficiada de una reducción, intentó asaltar una juguería con una pistola de juguete. Yo creo que si eso es lo que se conoce, la proporción es muy baja. Cada una de las personas que fue beneficiada recibió una carta personal del presidente de la República diciéndole: he tomado esta decisión y confío en usted, y sepa usted que si vuelve a delinquir tendrá la mitad de la pena más, de acuerdo a la ley, cualquiera sea el delito que cometa. De manera que yo siempre he tenido confianza en el pueblo peruano, e inclusive quienes delinquen tienen derechos humanos y tienen capacidad de rectificación. Hay mucha gente que ha sido llevada por una mala junta, por una circunstancia, por consumo alcohólico, a cometer un acto delincuencial. Pero si tiene 19 años, ¿lo puedo dejar pudrirse en la cárcel 10 años? Yo no puedo. Yo no puedo. Y si no les gusta, sencillamente no voten por mí. Pero esa es mi conciencia ante Dios y como hijo de preso político. Muchas gracias. Una consulta adicional. Hace un momento usted indicó que usted decidió no lavarse las manos como hacen algunos gobiernos. Y días atrás el cardenal Juan Luis Cipriani se ha pronunciado respecto al tema de que ya se está demorando mucho el indulto del señor Alberto Fujimori. Queríamos saber si usted de repente coincide, porque el cardenal Cipriani ha recibido una serie de críticas por parte del señor Freddy Otaro, lo que está llamando torturador. Bueno, yo no me atrevo a criticar ni a comentar al primado de la Iglesia del Perú. Lo que sí coincidiría es que salgamos del área nebulosa de la indecisión. Que se diga no o que se diga sí. Pero que no se mantenga en la duda el tema porque se tiene temor posiblemente. Y por momentos pienso que este tema de indultos y de reducciones de pena, alguien lo ha empujado para ocultar detrás una decisión que puede ser negativa y puede ser positiva y que yo apoyaré, porque es de quien tiene la facultad discrecional de hacerlo. Pero creo que ya el tiempo está pasando y hay varios temas en los cuales hay que decir las cosas claramente. Sí o no al tema del señor Fujimori,
sí o no a la reelección conyugal. Creo que ya llegó el momento de hablar claramente al Perú. Muchas gracias. Bien, Usted ha dicho no voten por mí, eso significa que va a ser candidato entonces a la próxima. No, simplemente he dicho que así actúo. Yo tengo corazón, y especialmente para los humildes, para los campesinos, para las madres con hijos, niños. Yo tengo un hijo pequeñito, me imagino lo que sufre un hijo pequeñito sin su madre. Oiga, todas las noches que despachábamos le decía al señor Zavala que no tiene ninguna responsabilidad sino traerme los expedientes, que eran gruesos, y alcanzármelos. Yo le decía al señor Zavala, por esto seré muy criticado, pero estaré en paz con mi conciencia, que es lo que me interesa. Quien no acepta más preguntas, el expresidente Alan García, en relación pues a las gracias presidenciales que otorgó su gobierno. El 10% ha dicho de la población se benefició de la época que se estimaba en 5.000 internos. Regresamos. Bien, Gisela, muchísimas gracias por esa información. Ahora entonces la conferencia del expresidente Alan García respondiendo un poco a esta denuncia acerca de los indultos y las gracias presidenciales otorgadas durante su mandato en el Congreso de la República.